mundial que hubo el viernes. Bueno, mira, la organización 350, que es una de las organizaciones ambientalistas más reconocidas, lo definió el viernes como el día de mayor acción climática global. Y muchos lo destacan justamente como un día histórico de movilización, no solo por la causa, sino también por los protagonistas, que justamente fueron los jóvenes, ¿no? En este movimiento inspirado, recordemos, por esa joven sueca, Greta Thunberg, Sí. de 16 años, que empezó ella solita un día en las puertas del Parlamento sueco a exigir a sus líderes políticos acción climática concreta, urgente y ambiciosa, y eso hizo que inspirara, como ahí estamos viendo, a jóvenes de todo el mundo. Se estima en 1,5 millones los jóvenes que el viernes participaron en distintos países con esta consigna general justamente de mostrarle a los líderes que están atentos, y hasta te diría algo que se habló mucho, este adjetivo como están enojados, ¿no? Justamente con los políticos que no toman acciones frente a un problema que justamente ellos consideran van a ser uno de los principales afectados en un futuro que no es tan lejano, ¿no? Sino que ellos dicen, bueno, cuando tengamos 30 años, si hoy no se hace nada, vamos a tener que sufrir, ¿no?, efectos devastadores del cambio climático. Bueno, algunos de los carteles que ahí veíamos, sin naturaleza no hay futuro. Eso es lo que decían algunos de los carteles que veíamos ahí escritos. Esto creo que, no sé si el cartel me parece que era en Francia. Sí, consignas muy contundentes. ¿Qué fue lo que dijo Greta Thunberg, que es en realidad la protagonista, ¿no?, de todo este movimiento internacional? Dijo, ella siempre a través de las redes sociales, ¿no?, se expresa. Ella obviamente estuvo en el punto en su país, en Suecia, pero dijo, demostramos que nadie es muy chico para hacer una diferencia. Y ella habló, vivimos en un sistema basado en la competencia, y hay que empezar a trabajar en lo que es la cooperación, porque ellos hablan mucho de esto de no quedarse únicamente en las soluciones ambientales a medio plazo, sino realmente los cambios que hay que hacer en el sistema, ¿no?, capitalista en general, para poder atacar lo que es este problema. Vamos a ver en números qué fue lo que nos dejó esta movilización, porque el viernes, ¿te acordás?, anticipábamos sobre la marcha, pero miremos hoy con el diario del día, ¿no?, después, cuáles fueron las cifras que dejó esta movilización, que como bien decíamos recién, fue una movilización histórica. Recién te decía, 1,5 millones de jóvenes alrededor del mundo. Esa fue la primera cifra que llama la atención y que iba creciendo a lo largo del viernes. 2.083 lugares en 125 países. Solo en Buenos Aires, sí, porque hubo también en otros puntos del país, participaron entre 3.500 y 4.000 jóvenes. Yo estuve ahí y la verdad te digo que te emocionaba. Para los que venimos trabajando y comunicando esto, te emocionaba que realmente eran jóvenes que espontáneamente se vieron movilizados, querían estar ahí, querían hacer sentir su voz, sin banderas políticas, que eso me parece también interesante, en donde la única bandera que había era esta causa, ¿no?, en común, de querer mostrarle a los líderes políticos que están atentos, que están enojados y que quieren justamente que hoy se empiecen a hacer acciones concretas, ¿no?, respecto de este problema. Yo escuchaba a algunos de los jóvenes frente al Congreso de la Nación el viernes, y digo, la pasión que le ponían, ¿no? Diciendo, y justamente recordaba algo que vos mencionabas el viernes acá, ¿no? Que hay muchos jóvenes que tienen un pasar económico importante y que no tienen ningún tipo de complicación, y sin embargo se dedican a eso, ¿no? Y los otros jóvenes que también tienen un pasar económico malo, es decir, todo lo contrario, están preocupados porque la viven día a día. Pero por ahí no tienen esa posibilidad de dejar el trabajo para poder ir a participar en estas movilizaciones. Pero en el día a día tratan de hacer algo ellos desde su punto de vista. Y los jóvenes que estaban allí, algunos de los que hablaban con mucho énfasis. Y te digo, por momentos enojados y por momentos decirle, a ver, nosotros a los políticos, a los que están acá en el Congreso de la Nación, a los que son presidentes, y no solamente en la Argentina, en todo el mundo, les pedimos que hagan algo, simplemente hacer algo. Dice, y tomar algún tipo de decisión. No les pedimos más que eso, decían. Sí, algo que parece tan simple, pero al mismo tiempo no tan complejo, y por eso es que también una de las principales causas detrás de este movimiento es lo de justicia climática, que es esto de pensar en la acción de una manera que sirva y que impacte a todos, sino que termine siendo de que, bueno, solo el que tiene dinero puede acceder a una vida más sustentable, sino que haya un impacto positivo. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fueron estos entre 3.500 y 4.000 jóvenes que se
se movilizaron frente al Congreso de manera muy pacífica. Por momentos sí era esto de enojo, pero también por otros momentos era esa como alegría, ¿no? De estar ahí y de lo que puede ser... Digo enojo, pero de bronca, digamos, bronca de decir, contenida, de decir, ¿cómo puede ser que no nos den bola con esto, ¿no? Que nos afecta a todos, no a nosotros solos. Y que sean los jóvenes, la mayoría, el 80%, 90% de jóvenes los que participaron en estas movilizaciones, y que los grandes no participen. Jóvenes entre 16 y 20 años, te digo que me sentí un poco vieja estando ahí entre tanta juventud, y jóvenes que te digo muy sinceros, porque ellos decían, nosotros también tenemos que aprender de esto para ver cómo hacer de esta movilización que no termine únicamente en un día de marcha, sino que después continúe. Si te parece, estuvimos hablando con algunos de los que estaban ahí en la movilización y esto nos dijeron. Gracias a las movilizaciones llevadas a cabo por el movimiento estudiantil en Europa, pudimos empoderarnos los jóvenes y las jóvenes secundarios argentinos, y también en una expresión regional Latinoamérica se está pronunciando en contra de los efectos devastadores del cambio climático que justamente se producen a raíz de la indiferencia de los estados y el comportamiento visceral, ilegal de la estructura corporativa contaminante. Bueno, básicamente estamos acá en frente al Congreso en esta manifestación para poder concientizar sobre el cambio climático, que es un tema que nos amenaza como sociedad, amenaza nuestro futuro y el futuro del mundo, porque está amenazando a la naturaleza. El cambio climático no solo derrite glaciares y sube la marea del océano, pero también causa fenómenos naturales como sequías e inundaciones, etcétera. Así que estamos acá para poder concientizar y para poder generar un cambio en la sociedad, exigirle al Estado que actúe, que respete y que pueda también ayudar a que el cambio climático no se convierta en un fenómeno irreversible. Necesitamos que los políticos como sean más conscientes del problema y que tenemos que actuar para el ambiente y la protección del ambiente para la generación futura. Ahí veíamos a Lía, ¿no? Que por el acento, una francesa de intercambio estudiando acá en la Argentina, que me llamó la atención porque ayer también, domingo, en París hubo entre todas las manifestaciones que hubo en la calle, ¿no? Los chalecos. Sí, también hubo una manifestación ayer climática en París y bueno, me llamó la atención también cuál era su opinión y por qué se sumó a los jóvenes argentinos en la movilización. Recién escuchábamos también a otra de las activistas respecto de mencionar cuestiones científicas, ¿no? De lo que es el cambio climático, y eso es interesante de cómo a los jóvenes los alarmó el último informe del IPCC, que es el panel intergubernamental en cambio climático que se presentó el año pasado, respecto de lo que sería un escenario de un aumento de la temperatura en 1.5 grados centígrados para fin de siglo. En la movilización estuvo una de las científicas argentinas que fue autora de ese informe y vos fíjate lo que ella opinó al respecto. A ver. Los resultados del informe del panel intergubernamental son contundentes. De continuar con los compromisos actuales, el calentamiento global sería de al menos 3 grados centígrados con consecuencias irreversibles, que serían un mundo caracterizado por mayor inseguridad, incertidumbre e inequidad, y que además amenaza particularmente a los jóvenes, a su derecho a la vida, a la libertad y a la prosperidad. Contundente, ¿no? También como desde la ciencia lo que se habla de que si no se cambian las cosas hoy, después el cambio puede ser irreversible. A nivel repercusiones políticas te diría que hubo pocas, ¿no? Hubo repercusiones sobre todo en las redes sociales de algunos que compartieron videos, o por ejemplo la joven congresista en los Estados Unidos, Ocasio, Bernie Sanders, también mucha gente que viene trabajando en temas de acción climática, desde la parte también más de artística, los famosos, Leonardo DiCaprio también compartió en sus redes sociales, que se conoce que es un activista ambiental, o por ejemplo también la banda Coldplay. El que sí se expresó con un artículo de opinión en el diario The Guardian fue el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que recordemos que este miércoles viene acá a Buenos Aires para inaugurar esta reunión de cooperación sur-sur, y él dijo, me pareció interesante esto, entiendo que estén enojados, pero me dan esperanzas de que podamos lograr actuar frente al cambio climático, ¿no? Y justamente él dice que por esto es que él convocó para septiembre de este año en Naciones Unidas a todos los líderes, justamente para avanzar en lo que es la implementación del Acuerdo de París, que recordemos es el documento que hoy hay para hacer frente al cambio climático, pero que lo que se necesita es acelerar la puesta en práctica, ¿no? El Acuerdo de París, en donde Trump, le hemos contado, lo hemos hablado acá con Thaís, Trump quiere irse, fustiga un poco,
poco, como si fuera un castigo o un capricho de un chico que dice, ah, sí, bueno, me voy de París y chau, ¿no es cierto? Cuando es algo mucho más importante, ¿no? Para todos nosotros. Sí, un Trump en donde también en su territorio, en los Estados Unidos, los jóvenes se manifestaron el viernes, y creo que lo que resume la movilización del viernes es esto que se vio en muchos carteles acá en Buenos Aires y en todo el mundo, esto de cambio social, no cambio climático, ¿no? Cómo hay que modificar desde todos los actores y todos involucrados. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes también de lo que fue en Nueva York, sobre todo hubo en distintos puntos de la ciudad, incluyendo frente al edificio de Naciones Unidas. Lo que queda ahora es ver en cómo se va a traducir esto en más acciones, ¿no? Si va a seguir con movilizaciones, si los líderes van a empezar a tomar más en cuenta, ¿no?, esta expresión de los jóvenes, y también cuál va a ser la participación de los jóvenes al momento de la mesa de toma de decisiones. Porque esto también es interesante. Vos sabés que en las negociaciones en cambio climático, donde justamente se discute cómo implementar el acuerdo, la participación juvenil queda como relegada a eventos paralelos. Me parece que es interesante ver cómo puede haber un delegado que represente a cada uno de los países. Yo creo que por ahí va, ¿no?, los próximos pasos. Difícil, pero veremos si esto tiene un impacto de esa manera. A los grandes no sé si les conviene que alguien les marque el paso y encima tenga razón de que lo dice y se los dice en la cara a todos, ¿no? Sí. Mirá, yo estaba pensando en algo y con esto cerramos. La Argentina, sobre todo Buenos Aires, que nos ufanamos de un montón de cosas y que no le damos importancia a este tipo de hechos, porque hay mucha gente que por suerte toma conciencia, separa los residuos. Eso ayuda, ya está, ya estás ayudando, ¿no? Un poquito más todos los días ayuda mucho más. Pero nosotros tenemos un monumento a la contaminación todos los días de frente, y todos los días lo vemos en televisión cuando hay imágenes de la temperatura y demás. ¿Sabes cuál es? El Río de la Plata. El Río de la Plata contaminado es el ejemplo claro de lo que somos los argentinos en materia de contaminación. Y un Río de la Plata que tenemos en la puerta, miramos el Sena, miramos otros ríos en el mundo, qué lindo, y nosotros no lo podemos usar, no lo podemos disfrutar como playa como se disfrutaba, en la década del 50, 60 y demás, ¿no? Después de ese momento ya no se pudo disfrutar más por la contaminación que hay. Sí, y algo muy importante que dijeron los jóvenes el viernes acá en Buenos Aires. La otra forma que tenemos también de nosotros actuar frente al cambio climático es al momento de votar políticamente. También. Va a ser interesante en esta campaña realmente ver de cuáles son las propuestas que tienen los candidatos de cómo actuar frente al cambio climático, si es que las tienen, ¿no? Exactamente. Gracias, Thaís. Por favor. Gracias.